números que realmente estremecen, números que dan cuenta del abandono de una política que venía sosteniéndose en todos los gobiernos, de distinto color político. Pero vamos a arrancar por lo que debería escandalizarnos cotidianamente. Datos que se terminaron de conocer ahora, porque el INDEC los hizo públicos, pero que ya se veían, ya se entreveían en la realidad social de estos 10 meses de la Argentina. Una realidad social que, hay que decir, viene en declive desde hace años. Pero ahora van a ver hasta qué punto se acentuó ese declive desde que asumió Milei al frente del Ejecutivo. Lo que vimos el jueves cuando el INDEC dio a conocer los números del primer semestre de la encuesta permanente de hogares es una situación que no ocurrió en ningún país que no haya sido invadido o que haya sufrido una catástrofe natural de proporciones. El salto en la incidencia de la pobreza y el salto en el hambre que se dieron en este 2024 son inéditos. De hecho, los 25 millones de argentinos que están afuera, como decía el presidente en la campaña, configuran el peor nivel de pobreza en 20 años. Y más grave que ese nivel es la variación, el aumento de la pobreza. Los 5.300.000 argentinos y argentinas que se hundieron en esa condición a partir de la mega devaluación de diciembre pasado. Partamos del número frío, el número que el INDEC justamente dio a conocer el jueves cuando se vieron los números del primer semestre. Del 41,7%, la pobreza saltó al 52,9%. Esto es más de 11 puntos de aumento en la tasa de incidencia de la pobreza medida por ingresos. La indigencia saltó del 11,9% a más del 18%. Y esto también es un incremento que no tuvo lugar en ningún momento de la historia argentina en tan poco tiempo. Fíjate, en tan solo 6 meses de gobierno de Javier Milei, la pobreza trepó lo mismo que en los 8 años transcurridos durante los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández. Sí, gobiernos durante los cuales subió del 30 al 42%. Es el doble, este aumento que se produjo en el primer semestre de La Libertad Avanza en el gobierno, el doble de lo que subió durante la pandemia. Un momento en el cual la pobreza en todo el planeta se incrementó, se empinó. El porcentaje de personas que no cubren la canasta alimentaria, o sea que pasan hambre, ese 18,1% que ustedes ven ahí, subió 6 puntos en 6 meses. Es lo mismo de vuelta que aumentó en los 8 años del gobierno de Macri sumado al de Alberto Fernández, cuando pasó del 6 al 12%, con un incremento más marcado, hay que decir, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero también con un incremento durante el fallido gobierno peronista. Claro, estos son números fríos, pero la cantidad de gente que vemos en la siguiente placa es la que la sufre. Extrapolado ese porcentaje a toda la población del país, no a los 31 aglomerados nada más que mide la encuesta permanente de hogares, lo que tenemos es que hay esos 24.700.000 argentinos y argentinas pobres, de los cuales 16.200.000 son pobres no indigentes y 8,5 millones pasan hambre. De vuelta, personas de carne y hueso, mucho más que una fría estadística. Gente que pasaba quizás privaciones, pero que ahora no alcanza a cubrir la canasta de consumos mínimos, en un caso para mantenerse en pie, para no desfallecer de hambre, y en el otro caso para sostener una vida digna para toda su familia. Los dos sectores más afectados, y esto lo vamos a ver en el cuadro siguiente, los dos sectores más afectados son las infancias y las personas mayores. Acompáñame en este triste tránsito y vas a ver que entre
el segundo semestre de 2023 y el primero de 2024, el salto en la pobreza de los niños de menos de 14 años fue del 58 al 66%. Sí, 2 de cada 3 niños de hasta 14 años son pobres en la Argentina. Y el salto más brusco en realidad no fue el que se dio en esa franja etaria, sino en la franja de más años. En la franja de 65 y más años, que saltó del 18 al 30% en solamente un semestre. Ese aumento, el de las personas adultas mayores, es un incremento del 70% entre, repito, el segundo semestre del año pasado y el primero del 2024. Quienes son adultos mayores pobres, fíjate la tendencia, se cuadruplicaron desde 2016. Esa franjita que ves ahí, celeste más clara, es la proporción de pobres que había entre los mayores de 65 años en 2016, 7%. Hoy aumentó hasta llegar al 30%. Claro, tuvo mucho que ver el congelamiento del bono, que subió en marzo de 55.000 a 70.000 pesos y que se quedó ahí a pesar de la estampida inflacionaria posterior. Tuvo mucho que ver que se hayan comido el mes de más aumento de precios en la actualización de los haberes jubilatorios, cosa que venía a enmendar la ley que votó el Congreso y que vetó el presidente con un festejo francamente obsceno en la Quinta de Olivos junto con los diputados que lo apoyaron en eso. Héroes, les dijo, a los que se gastaron 20 lucas en un asado para festejar que le negaban 15 a cada jubilado que podría haberlas cobrado ya este mes con sus haberes si no hubiera vetado esta ley el gobierno. Ahora, este aumento de la pobreza, este salto del hambre, de la indigencia, empiezan a hacer mella en la legitimidad de un gobierno que, bueno, ya empieza a quedarse sin excusas, empieza a tener que hacerse cargo de las consecuencias de una política que desplegó. Y es curioso, pero no se lo hace notar la oposición de izquierda, no se lo hace notar el kirchnerismo, se lo hace notar el Financial Times. Fíjense ustedes la nota que enfureció no solamente a Milei, sino también a Marcos Galperín, las cosas que hay que leer, ¿no? El magnate dueño de Mercado Libre dijo que el Financial Times, por haber publicado esto, que la popularidad de Milei flaquea, es un medio progre. El Financial Times, sí, decano de la prensa económica, ariete del conservadurismo inglés de la City. Sí, es progre según Galperín y reproduce los prejuicios de la casta ensobrada de periodistas, como dijo el presidente en su acto autocelebratorio del sábado por la noche ante unas 5.000 personas ahí en Parque Lezama. Micros mediante, llamadas mediante por parte de call centers estatales. ¿Qué dijo el Financial Times? Expuso simplemente estos números que acabamos de compartir. Expuso también los sondeos que en las últimas 2 semanas marcan hasta qué punto esto hace mella justamente en la popularidad del gobierno. Y eso le valió la estampida de quienes no toleran la crítica, ni siquiera si viene de un medio como este. Claro, es una alerta, publicó el Financial Times. Hay que ver si la alerta suena dentro de la Casa Rosada, porque da la sensación de que por ahora no hay siquiera registro de esto. Es más, el presidente, en ese acto en el Parque Lezama, se agarró de un nuevo ardid estadístico, algo que ya es prácticamente manipulación, y dijo que la pobreza, después del pico que dio a conocer el INDEC, ya está bajando. Escúchalo. Al margen que de la pobreza no se genera de un día para el otro, tampoco se puede eliminar de un día para el otro. Y si bien nos dejaron
45% de pobreza, y que si hubieran estallado todas las bombas que nos dejaron, hubiera llevado al 95% la pobreza y 50% los indigentes. En el primer trimestre, a pesar de haber evitado la crisis y encauzar la macro, el primer trimestre la pobreza creció al 55%. Pero quiero contarles algo a todos estos sensibleros hipócritas empobrecedores. La pobreza en el segundo trimestre del año fue 51%. Por lo tanto, la pobreza ha empezado a caer en la Argentina. Gritar muchas veces es síntoma de que uno no tiene razón y necesita esa vehemencia para enfatizar un punto que no tiene base. Ahora vamos a eso, vamos a desarmar esa mentira. Pero lo preocupante es que en cada crisis de la Argentina, en cada momento en el cual se precipitan los precios y se resienten los ingresos populares, subimos un escalón de la pobreza que después no baja más. Fíjate esto que grafica la situación en el largo plazo. En los años 70, aún con la destrucción del tejido productivo que generó la dictadura militar, la pobreza promedio de toda la década fue de menos del 6%, 5,7%. Esto es muy sintomático porque yo que vengo de China, en China en ese momento había 800 millones de hambrientos. China en 40 años sacó a 800 millones de personas de la indigencia. Y nosotros, en 40 y pico de años, conseguimos hundir en la pobreza a casi la mitad de la población. Era 5,7% la pobreza antes de la dictadura, en el promedio de esa década. ¿Qué pasó justamente con el estallido de la plata dulce, el endeudamiento, el despojo de las propiedades públicas, de la propiedad de tantos privados también, de la mano de desapariciones, secuestros y torturas? Se cuadruplicó el nivel de pobreza. Claro, en los 80, la llamada década perdida, fue casi el 20% el promedio de la tasa de pobreza. Luego, en los 90, con la crisis de la hiperinflación, los primeros saqueos, recordarán ustedes las imágenes más dramáticas de la remarcación infinita, se establece un nuevo piso que, a pesar de la estabilidad de precios, luego conseguida por la convertibilidad, fue del 25%, 25,4% para ser más exactos. Pero claro, ¿cómo terminó la convertibilidad? Esa supuesta estabilidad voló por los aires en 2001, con un estallido de furia y de rabia popular ante un desempleo que tocaba a 1 de cada 4 personas en condiciones de trabajar. ¿Qué pasó ahí con ese nuevo estallido? Volvió a pegar un salto la pobreza hacia arriba. 36,4% fue el promedio de pobreza de la década del 2000. Después de eso, las políticas de redistribución del kirchnerismo y las condiciones favorables internacionales que permitieron justamente ponerlas en práctica, hicieron que bajara. Pero fíjense ustedes cuán poco baja la pobreza en el promedio de la siguiente década. Claro, en la siguiente década ya viene el desbarranque del macrismo, viene la disparada de los precios en 2018, viene la crisis del coronavirus, en fin, la tasa de pobreza vuelve a empinarse. ¿Qué va a pasar ahora con el 55% que tocó en el primer trimestre de este año? ¿Cuánto vamos a tardar en revertir los efectos de este salto inédito en la pobreza que se produjo a partir de la mega devaluación de diciembre? No lo sabemos. No lo sabemos. La verdad que tiene que ver con un futuro todavía absolutamente incierto. Para que caiga la pobreza, de hecho, está estudiado, tiene que crecer durante varios años la economía sostenidamente, como pasó en aquellos años 2000, después del crack de la convertibilidad. Años de tasas chinas que permitieron bajar un escaloncito, pero que hicieron que se enriquecieran mucho más que eso los que
siguen manejando los resortes de la producción en nuestro país. Claro, no sabemos si se va a producir ese crecimiento, pero lo que sí podemos establecer es qué dinámica tiene este año, dentro de este semestre, la pobreza. El presidente dijo, lo acaban de escuchar, que ya está bajando. Se apoya en los datos trimestrales contenidos en la base estadística de la encuesta permanente de hogares, lo que dio a conocer el INDEC. De hecho, retuiteó a un especialista, Agustín Salvia, de la UCA, que viene acertando muy bien todas las mediciones de pobreza a través de los estudios propios que tiene el Observatorio de Derecho Social de la UCA, pero que simplemente informó trimestralmente lo mismo que el INDEC había dado a conocer semestralmente. ¿Cómo podemos hacer para diseccionar ese número, para establecer si es verdad o mentira lo que dice el presidente, más allá de lo simpático o antipático que nos pueda caer? Bueno, tenemos que mirar justamente con lupa ese dato. Es lo que hizo la consultora Exquanti. La consultora Exquanti es una consultora formada por investigadores y docentes de la UBA, que nosotros varias veces ya hemos presentado aquí su información, y que muestra en las barras grises de abajo la pobreza de cada semestre y en la rayita roja arriba el trimestre contenido, los 2 trimestres contenidos en cada semestre. ¿Qué pasó? Cuando uno mira esto así y lo ve, dice, bueno, sí, efectivamente tocó el 55 en el primer trimestre de este año y baja al 51, como dijo Milei en el acto del lunes, en el segundo trimestre. Claro, esto es mirado así trimestre a trimestre dentro de una información que el INDEC da a conocer semestralmente. Pero ¿cuál es el problema? Los trimestres no son iguales, por eso el INDEC empezó a informar semestralmente la pobreza. Porque hay trimestres en los cuales se cobra aguinaldo y trimestres en los que no. Y ustedes me dirán, no, los pobres no cobran aguinaldo. Sí que cobran aguinaldo. Y sí que se mueve la economía en los trimestres en los cuales se cobra el aguinaldo. Tal vez alguien bajo la línea de pobreza no lo percibe directamente como un derecho del trabajador en relación de dependencia, pero sí le pagan una retribución, una gratificación en ese momento, o sí se mueve más la calle donde sale a buscar el mango en el momento en el que los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia sí cobran el aguinaldo. Entonces lo correcto sería medir trimestres pares contra trimestres pares y trimestres impares contra trimestres impares. Porque siempre este indicador muestra este serruchito que ustedes ven. Trimestre par en el que no se cobra el aguinaldo da más pobreza. Trimestre impar da menos. Más, menos, así el serruchito. Pero el serruchito tiene una tendencia. Ese serruchito se rompió con la devaluación de Caputo. Fíjense, segundo semestre del año pasado. Ahí tienen tercer, cuarto trimestre, primero de este y segundo. No hay serrucho porque el salto que pegó la pobreza a partir de la estampida de precios fue inédito. Ahora veamos trimestres pares contra pares e impares contra impares. Y van a ver por qué no cae la pobreza. Acá tenés, por ejemplo, los pares, los que no tienen aguinaldo. Y se ve la tendencia, acá ya sin serruchito, porque se comparan peras con peras y manzanas con manzanas, la tendencia claramente alcista que marcó todo el segundo tramo de la gestión del Frente de Todos, empinado durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, y luego esa línea ascendente, no sé cómo decirle, ese Everest que empieza a trepar hasta llegar al 51% del segundo trimestre de este año. Y si lo mirás entre los trimestres impares, también se ve que la tendencia es la misma. Es una tendencia alcista que termina con el 55% del primer trimestre, pero que de ninguna manera apunta hacia abajo en ningún momento. ¿Se entiende cuál es el truquito al que apela, en este caso, el degenerado estadístico del presidente, como él le dice a los economistas que no se ciñen a la guadaña o a la motosierra fiscal? Bueno, hay que estar muy atento porque las fake news están
campantes y francamente hay muy pocos árbitros con autoridad como para decir qué es verdad y qué no. El INDEC es uno de ellos. El INDEC es uno de ellos. Ha tenido sus momentos oscuros, el INDEC ha tenido sus malversaciones, sus manipulaciones. Hoy está dando a conocer así de nítidamente un drama social sin precedentes. Y les voy a agregar algo más, antes de que venga Dieguito Mora con la estadística en primera persona de la pobreza. Esta misma consultora, especializada en la encuesta permanente de hogares y en las estadísticas sociales, midió cuántos estudiantes universitarios son pobres. Los estudiantes que declaran tener estudios universitarios incompletos y estar cursando en este momento la universidad, tenían históricamente este nivel de pobreza. Un nivel que trepó de menos del 20 hace 6-7 años a el 25-30 durante la pandemia y no bajó de ahí con lo que quedó del frente de todos. Pero fíjense ustedes, en esta semana en la cual pasado mañana va a haber una movilización de todo el movimiento universitario, docentes, estudiantes, rectores, consejeros directivos, fíjense a cuánto asciende la tasa de pobreza entre los estudiantes universitarios. Ya casi 1 de cada 2 estudiantes es pobre. Como digo, es un drama que no sabemos cuánto tiempo va a costar revertir, pero sí sabemos que es falso decir que lo peor ya pasó. Ahora sí, le voy a pedir a Diego Mora que me acompañe con los números del Observatorio Villero de La Poderosa. Quizás los que ven habitualmente esta primera parte, la más temprano de la Ley de la Selva, no lo conozcan, pero Diego desde este año nos acompaña con informes realmente peculiares que no suelen verse en la televisión. Es un economista que aquí ya ha mostrado lo que puede analizar desde el barrio, desde un barrio castigado justamente por este mismo flagelo, pero que encima hoy nos trae números elaborados por la propia organización. Diego, buenas noches. Buenas noches, Berco, ¿cómo estás? ¿Qué dicen los números del Observatorio Villero? Este año nos propusimos hacer nuestro primer relevamiento de ingresos a nivel nacional de distintos barrios populares, un poco para poder mostrar donde esa muestra de la EPH, de esa INDEC, le cuesta llegar o subestima un montón entrar al barrio y relevar cuáles son esos ingresos. Hicimos ese cálculo de cuántos son esos ingresos, cómo se conforman esas familias y por ende cuál es el nivel de pobreza. Y este mismo jueves pasado, cuando se publicaron esos números, los fuimos comunicando. 87% de los hogares que viven en barrios populares están en situación de pobreza. Es una situación de total emergencia que no es nada nuevo. El nivel de pobreza de los barrios siempre fue muy alto, un poco comparando con una estadística oficial que publica la Ciudad de Buenos Aires. En 2023, en las villas de Capital, el 77% de esos hogares era pobre. Ahora saltamos al 87% e incorporamos una perspectiva más nacional porque no hay solamente villas acá en Capital. Hay barrios populares por todo el país y es importante para nosotros incorporar una mirada sobre esos barrios que no son mirados, que no son relevados y poder mostrar esta información. 87% es prácticamente la totalidad. ¿De dónde surge? Ustedes han hecho una encuesta en todo el país. ¿De cuántos casos? ¿Con qué cobertura? Este relevamiento incluye barrios populares de 7 provincias. Se analizaron 500 hogares y a partir de ahí elaboramos el índice de pobreza, que como hoy marcas es 87, y el de indigencia, que también es muy alarmante y que venimos un poco a entender por qué es tan alto, cómo sobreviven esas familias con un nivel de 60% de indigencia, como muestra el primer gráfico. ¿Cuáles son esas estrategias, cómo se dan y qué se encuentra ahí? Contame, además de la incidencia de la pobreza que estamos viendo ahí, realmente tremendo, 60% de hambre, 87,6% de pobreza. Contame cuán lejos queda el que es pobre de dejar de serlo. Esto que se llama técnicamente la brecha de pobreza. Exacto. No solo no se llega a la canasta, sino que cada vez estamos más lejos. INDEC publicó en su último informe que esa brecha es del 42%, es decir, que esa canasta queda un 42% arriba de los ingresos de las familias. En los barrios populares, según nuestro relevamiento, esa brecha es del 64%. Entonces, eso amplía aún más la desigualdad y
muestra cómo se están pisando muchos de los indicadores que representan mucho a los barrios. Uno de ellos es el salario mínimo, que por mucho tiempo fue pisado para que no aumentase, y también el congelamiento de distintas transferencias que realiza el Estado, como el potencial trabajo. Acompañado de, bueno, lo que sucedió en diciembre, una brutal devaluación sin ningún tipo de política de ingresos para compensar eso que estaba pasando. Bueno, la diferencia es sustancialmente superior en el caso de la medición de ustedes. También lo es en el caso de la canasta alimentaria. Esto quiere decir que se pasa, si dependieran, digamos, de los ingresos que tienen solamente, pasarían el doble de hambre de lo que mide la estadística oficial. Exactamente, y para eso las familias se dan de un montón de estrategias. El salario medio, por la ocupación que tienen estos hogares, es de 192.000 pesos. Eso es 20% abajo del salario mínimo del mes del relevamiento. Con lo cual es imposible, y ahí las familias se dan de un montón de otras estrategias para poder llegar, para poder sobrevivir. Acá tenemos, esto también es resultado de la encuesta de ustedes, cómo trabajan los que trabajan, digamos. Lo que más se ve es relación de dependencia informal, ¿no? Trabajo en negro. Exactamente, solo 1 de cada 10 hogares tiene un integrante que trabaja de manera registrada, el resto un montón de maneras en donde el mercado de trabajo se fragmenta y hay un montón de informalidad en distintos formatos. A veces son changas, a veces sos tu propio empleador y empleado, hay un montón de formas que no son trabajadores sin derechos, son trabajadores con salarios muy bajos que no les alcanza realmente. Sí, sí, claro. Poner de vuelta a pleno si se ve qué es lo que le sigue al empleo informal, el trabajo comunitario, luego el independiente no registrado, o sea, el que se busca el mango en la calle, básicamente. Ahí está después el 10% que vos decías es registrado. Y más abajo las cooperativas, los independientes registrados, los monotributistas sociales y demás. Acá hay algo interesantísimo, que es los partidarios de esta política económica suelen destacar que la asignación por hijo y la tarjeta alimentar se mantuvo en su poder adquisitivo. O sea, le aumentaron todo lo que aumentaron los precios de esos alimentos. Lo cual es cierto. No pasa lo mismo con el potenciar trabajo, con los otros programas sociales que se pulverizaron. Ahora, si mantuvieron la asignación por hijo, si mantuvieron la tarjeta alimentar, ¿por qué se duplica la indigencia en un año? Me parece que la respuesta la tiene esta misma investigación, este mismo informe que hicieron ustedes, donde descubren que en realidad el ingreso principal de los hogares pobres e indigentes de los barrios populares no es el Estado, ¿no? No, el principal ingreso es por trabajo, es por una ocupación, ya sea, o varias ocupaciones, que eso también es algo que ha aparecido, una sobreocupación, muchas horas de trabajo, y la diferencia entre lo que le ingresa una persona por trabajo respecto a lo que le ingresa por otras transferencias, pueden ser del Estado u otras que no tienen nada que ver, es de 192 a 219.000 pesos por persona. O sea, ¿cuánto gana promedio una de las personas que encuestaron ustedes en los barrios populares de su propio trabajo y cuánto de asistencia o transferencias del Estado? De su propio trabajo es 192 y si sumamos ambas llega a 220. Eso da alrededor de 30.000 pesos en promedio. Obviamente cada composición de hogar tiene distintos tipos de transferencias. A veces es aguache, a veces es alimentar o a veces ninguna. Esto es lo que explica por qué sube la indigencia a pesar de haberse mantenido estas asistencias. Bueno, y finalmente vos hablabas de estrategias de los hogares para subsistir, porque la pregunta que surge cuando uno ve estos números es ¿cómo hacen para sobrevivir? Un poco de eso ya lo habíamos adelantado en otras columnas cuando trajimos cómo era el endeudamiento en los barrios populares, cómo se endeudaban las familias, cuando es muy difícil acceder al mercado de crédito o qué alternativas se presentaban. Además de eso, la clara presencia de depender de un comedor, de un merendero para poder cubrir esa comida, para que los chicos coman y también en complemento de lo que es el comedor escolar. Actualmente, de los relevados, 46% asistía a un comedor en el momento que le hicimos el relevamiento y la cobertura promedio por semana era un 23% de las comidas que esa familia hacía, se las cubría el comedor. Entonces tenía esa alternativa, pero estamos por cumplir 10 meses también en simultáneo de que el Ministerio de Capital Humano suspendió totalmente la asistencia a los comedores comunitarios. Claro, es una tenaza, ¿no? Por un lado no te la podés comprar y por otro lado el que te la daba te la dejó de dar. Bueno, es realmente interesante tener esta perspectiva en primera persona de algo de lo cual en los medios en general se suele hablar muy en tercera persona, ¿no? Gracias, Diego, por esto. Gracias, Berco. Buenas noches. Tenemos, como les prometí,
el resultado de una investigación exclusiva. Ya viene Cristiano Rattazzi, que está en nuestros estudios, con quien vamos a hablar sobre la perspectiva empresaria de todo esto. ¿Cuán sostenible es el clima de negocios que instaló Javier Milei? ¿Hace falta más? ¿Están conformes? En un ratito Rattazzi, a quien hace 20 años conozco, nos va a estar contando sobre esto. Pero antes, lo que les prometí, la investigación exclusiva sobre los preservativos que el Estado dejó de entregar.